Me llamo Socorro Jiménez. Tengo 82 años. Y esta es la historia del día en que descubrí que la mujer a la que llamaba hermana estaba destruyendo a mi familia a mis espaldas. Ustedes saben, mucha gente mira a una vieja como yo y piensa que nuestra vida ya terminó, que no tenemos nada importante que contar. Pero estoy aquí hoy porque hay un dolor en mi pecho que no pasa, una herida que sangra desde hace más de 15 años y que necesita ser contada, porque a veces las personas en quienes más confiamos son justamente las que más nos traicionan. Nací aquí en Guadalajara, en una época en que las vecinas todavía se prestaban azúcar y sal, cuando las puertas se quedaban abiertas y los niños jugaban en la calle sin miedo. Crecí creyendo que la amistad era sagrada, que había personas en la vida que eran como hermanas del corazón. Me casé a los 18 años con mi Roberto, un hombre bueno, trabajador, que me dio 3 hijos hermosos y una vida tranquila. Durante 60 años viví creyendo que conocía a las personas a mi alrededor, que sabía distinguir quién era de confianza y quién no, que tenía buen instinto para esas cosas. ¡Qué tontería la mía! Van a escuchar una historia que los va a conmover, que los hará mirar de nuevo a esa amiga que frecuenta su casa, que conoce todos sus secretos, que siempre está ahí cuando la necesitan. Porque a veces, hija mía, el lobo ha estado disfrazado de cordero tanto tiempo que hasta él se olvida que es lobo. Tenía una buena vida, una familia unida, un matrimonio sólido. Tenía una casa llena de amor, nietos que me visitaban todos los domingos, hijos que me respetaban. Tenía una amiga que consideraba hermana, que compartía conmigo alegrías y tristezas desde hacía más de 30 años. Y en cuestión de meses, esa mujer logró deshacer todo eso como si fuera un castillo de arena. Lo peor de todo es que yo facilité eso. Abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, de mi familia para ella. Confié tanto, que incluso cuando comenzaron a aparecer las señales no quise verlas, porque no queremos creer que alguien amamos sea capaz de tanto mal. Hoy, después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, finalmente encontré el valor para contar esta historia, porque hay otras mujeres por ahí, pasando por lo mismo que yo pasé, y necesitan saber que no están solas, que no están locas, que cuando el instinto grita que algo anda mal, hay que escucharlo. Perdí a mi marido, perdí a mis hijos, perdí mi paz, pero aprendí una lección que costó demasiado. No todos los que te sonríen desean tu bien. Algunos sonríen justamente porque están planeando tu destrucción. Así que prepárense el corazón, porque esta historia mostrará hasta dónde puede llegar la maldad de una persona que consideras familia y cómo una amistad de décadas puede convertirse en tu peor pesadilla. Saben, cuando era joven, mi abuela siempre me decía: «Socorro, hija mía, cuidado con las personas que conocen todos tus secretos, porque son las únicas que saben exactamente dónde apretar para hacerte daño». Nunca entendí bien esas palabras hasta el día que mi mundo se desmoronó. Fui una mujer afortunada en la vida. Tuve un marido fiel, hijos sanos, casa propia, salud, amigos. Pero sobre todo, tuve una amiga que consideraba la hermana que nunca tuve. Crecimos juntas, nos casamos casi al mismo tiempo. Criamos a nuestros hijos lado a lado. Ella era mi confidente, mi consejera, mi compañera de todas las horas. Durante 30 años no pasó un solo día sin que habláramos. Ella sabía de cada alegría, de cada tristeza, de cada secreto de mi vida. Conocía las manías de mi marido, los miedos de mis hijos, mis sueños más íntimos. Y yo creía conocerla igual, que éramos almas gemelas destinadas a envejecer juntas, a cuidarnos mutuamente. Pero la vida tiene esas ironías crueles. La persona que más amaba después de mi familia, en quien más confiaba en el mundo, llevaba años planeando mi destrucción.
Y lo peor es que lo logró. Logró separar a mi marido de mí. Logró volver a mis hijos contra mí. Logró quitarme todo lo que más amaba. ¿Y saben por qué? Por envidia. Envidia pura y simple. Ella no soportaba ver que yo era feliz, que mi matrimonio funcionaba, que mis hijos me respetaban. Quería tener lo que yo tenía, y si no podía, iba a destruirlo. Me tomó mucho tiempo entender eso, muchísimo, porque cuando amas a alguien de verdad, no puedes imaginar que esa persona sea capaz de tanto mal. Siempre buscas una excusa, siempre intentas entender, siempre das una nueva oportunidad, pero todo tiene un límite. Y cuando finalmente abrí los ojos y vi la verdad, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mi familia estaba destruida, mi matrimonio acabado, mis hijos no me hablaban. Y ella estaba ahí, consolando a mi marido, siendo el hombro amigo de mis hijos, ocupando mi lugar. Fue el dolor más profundo que he sentido en la vida. Peor que la muerte de mis padres, peor que cualquier enfermedad, peor que cualquier pérdida material. Porque cuando pierdes a alguien por muerte, sufres, pero guardas los buenos recuerdos. Pero cuando descubres que fuiste traicionada por alguien que amabas, todos los recuerdos se contaminan. Ya no puedes recordar los momentos felices sin sentir asco. Pasé años preguntándome cómo no me di cuenta. ¿Cómo fui tan ciega, tan ingenua? ¿Cómo dejé que una serpiente entrara en mi casa y me picara donde más dolía? Y la respuesta es simple. Porque amaba, porque confiaba, porque creía en la bondad de la gente. Hoy sé que eso no es un defecto, que la capacidad de amar y confiar es un don, no una debilidad, que el problema no estaba en mí, sino en ella, que fui víctima de la maldad, no culpable de mi propia desgracia. Pero esa certeza tardó mucho en llegar, mucho tiempo. Años de terapia, lágrimas, noches sin dormir, preguntándome qué hice mal, hasta que un día entendí que no hice nada malo, que solo fui humana, que amé, confié, creí, y eso es hermoso, aunque duela. Así que aquí estoy, con 82 años, contando una historia que todavía me hace llorar. No por lástima, sino por nostalgia, de la mujer que fui antes de descubrir que el mundo podía ser tan cruel. Nostalgia de la inocencia que perdí, nostalgia de la familia que tuve y que nunca pude reconstruir. Pero también estoy aquí por esperanza, de que mi historia sirva de alerta a otras mujeres, que puedan aprender de mi dolor y no pasen por lo que yo pasé, que sean más listas, más atentas, más desconfiadas cuando sea necesario. Porque la verdad es que hay personas en el mundo capaces de cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Y a veces, esas personas están muy cerca de nosotros, sonriendo, abrazando, diciendo que nos aman. Pero por dentro, están contando los días para destruirnos. En ese tiempo, vivía en una casa de ladrillos a la vista en la colonia americana. Una casita sencilla pero llena de vida, con un patio grande donde cultivaba mis geranios y mis rosas. El aroma a canela y vainilla siempre flotaba en la cocina, porque pasaba las tardes haciendo galletas para los nietos y pan dulce para el desayuno de Roberto. La casa tenía un ritual sagrado. A las 6 de la mañana me levantaba al sonido del primer gallo del vecino, ponía el café en la estufa y escuchaba el ruido de los pies descalzos de mi marido pisando el frío suelo de la cocina. Él siempre me daba un beso en la frente antes de salir a trabajar al taller mecánico. Y yo quedaba ahí, en la ventana de la sala, viendo cómo desaparecía en la curva de la calle. La radio estaba encendida todo el día en la estación que ponía rancheras antiguas. Era mi compañía mientras barría el patio, regaba las plantas y preparaba el almuerzo. Las paredes de la casa estaban cubiertas de fotografías. Bodas, bautizos, cumpleaños, retratos de familia que contaban la historia de una vida feliz. En la sala,
una poltrona de cuero marrón donde Roberto descansaba después del trabajo, y a su lado, mi mecedora, donde yo bordaba mientras lo escuchaba contarme las historias de su día. Los domingos eran especiales. La casa se llenaba de hijos y nietos. El olor a mole horneado se mezclaba con los gritos alegres de los niños corriendo por el patio. Ponía la mesa grande bajo la parra, con el mantel bordado que me regalaron cuando me casé, y ahí se reunía toda la familia. Roberto se sentaba en la cabecera, siempre con su camisa azul clarita, contando chistes que hacían reír a los nietos hasta que les dolía la panza. Mi vida tenía el sabor rico de una rutina bendecida. Los jueves iba al mercado municipal a comprar los ingredientes frescos para la semana. Conocía a todos los vendedores por su nombre, sabía cuál era el mejor queso, qué carne era la más suave. Volvía cargada de bolsas y siempre pasaba por la casa de mi comadre Esperanza para tomar un cafecito y ponernos al día con las novedades del barrio. Las noches eran mis favoritas. Después de la cena, Roberto y yo nos sentábamos en el patio, él con su cigarro de hoja y yo tejiendo. El aire era fresco, perfumado por las flores de jazmín que trepaban la cerca. A veces pasaba el señor de los elotes gritando en la calle, y Roberto siempre compraba 2, con mantequilla y chile, como si fuéramos novios otra vez. Yo tenía una vida simple, pero rica en amor, en familia, en tradiciones. Mi casa era un refugio donde todos se sentían bienvenidos. Siempre había un plato extra en la mesa, siempre una palabra de consuelo para quien lo necesitara. En la colonia me conocían como Doña Socorro, la que nunca negaba ayuda, la que siempre tenía un remedio casero para cualquier dolor, la que abría las puertas a quien lo pidiera. Era una época en que la gente de verdad se importaba unos con otros. Si alguien se enfermaba, las vecinas se organizaban para llevar comida. Cuando nacía un bebé, todas participaban en la fiesta. Y cuando alguien moría, el dolor se compartía entre todos. Yo era parte de eso. Era respetada, querida, tenía mi lugar en el mundo. Mi rutina era predecible, sí, pero me daba paz. Levantarme temprano, cuidar la casa, esperar a la familia, dormirme en los brazos del hombre que amaba desde hacía más de 40 años. Me sentía completa, realizada, bendecida. Miraba mi vida y le daba gracias a Dios por tanta abundancia de amor. Pero existe un dicho que dice que la felicidad muy ruidosa despierta la envidia de los demonios. Y yo no sabía que uno de esos demonios ya estaba dentro de mi casa, disfrazado de amiga, observando cada detalle de mi dicha, planeando cómo destruir todo lo que yo más amaba. Esa paz que sentía cada noche al poner la cabeza en la almohada. Tenía los días contados. La textura de mi vida en aquel entonces era tan suave como el algodón que usaba para bordar. Cada mañana tenía el mismo sabor dulce del café con leche que preparaba. Cada tarde traía el consuelo tibio del sol que entraba por la ventana de la cocina mientras yo pelaba papas para la cena. Mi casa respiraba armonía, desde el crujido familiar de la puerta de entrada hasta el sonido suave del televisor que Roberto encendía después del trabajo. Los muebles eran sencillos, pero llenos de historia. La mesa de la cocina, de madera oscura, era herencia de mi madre. En ella preparaba las comidas, los nietos hacían sus tareas, y los viernes por la noche, Roberto y yo jugábamos dominó hasta tarde. El sofá de la sala, con su tela floreada, tenía las marcas del tiempo y del uso, pero era donde la familia se reunía a ver las novelas y donde mi esposo cabeceaba después del almuerzo del domingo. Mi cuarto era mi santuario. La cama matrimonial, con sábanas que siempre olían a suavizante, estaba colocada de manera que pudiera ver el patio por la ventana. Al lado de la cama, una cómoda antigua donde guardaba los álbumes familiares, los documentos importantes y una cajita de madera con las bisuterías que Roberto me regalaba en mis cumpleaños. En la pared, un crucifijo de madera bendecido por el padre de la iglesia, y del otro lado,
una foto de nuestra boda, donde aparezco joven y radiante, con mi vestido blanco sencillo y una sonrisa llena de esperanza. El patio era mi orgullo. No, era grande, pero yo había convertido cada rincón en un pequeño paraíso. Tenía rosales que floreaban todo el año, un limonero que daba frutos grandes y dulces, y una huertita donde cultivaba cilantro, perejil y chiles. En la pared del fondo, una parra que en verano daba una sombra deliciosa, y debajo de ella, una mesa blanca de plástico donde servía los cafés de la tarde y donde los niños merendaban cuando venían de visita. La rutina de la casa tenía sus propios sonidos. El despertador a las 5:30 de la mañana, el chorro de la regadera cuando Roberto se bañaba, el silbido de la olla de presión cocinando frijoles, el ruido de la aspiradora los miércoles, el golpeteo de la lavadora los sábados. Cada sonido tenía su lugar, su hora exacta, y todos juntos formaban la sinfonía de mi vida cotidiana. Los domingos la casa se transformaba. Desde temprano comenzaba a preparar el almuerzo especial. El olor a carne asada se mezclaba con el aroma de los postres que cocinaba para el final. La mesa del comedor se alargaba con una extensión de madera y sacaba el mantel bonito, los platos blancos con ribetes azules, los vasos de vidrio que guardaba para ocasiones especiales. Cuando llegaban los hijos con sus familias, la casa se llenaba de vida. Conversaciones animadas, risas de niños, el ruido de los platos y cubiertos y el sonido de la tele con el partido de fútbol. Mi cocina era chiquita, pero eficiente. Conocía cada repisa, cada cajón, cada truco para hacer rendir la comida y que quedara sabrosa. La estufa de 4 quemadores, que había comprado con tanto esfuerzo años atrás, cocinaba las mejores comidas del vecindario. El refrigerador siempre estaba lleno de tupperwares con comida lista, botes con dulces caseros y botellas con agua bien fría. En la pared, un calendario de la farmacia donde anotaba cumpleaños y citas importantes. En la noche, después de que Roberto regresaba del trabajo, la casa bajaba el ritmo. Cenábamos hablando del día. Él me contaba sobre los coches que había arreglado, los clientes que llegaron, los problemas del taller. Yo le contaba de las compras, de las noticias del barrio, de las llamadas que había recibido. Era una plática sencilla, pero me hacía sentir completa, como si fuéramos un verdadero equipo, una pareja que compartía todo. Después de la cena, mientras yo lavaba los trastes, Roberto salía al patio a cuidar las plantas. Regaba todo con paciencia. Revisaba si no había plagas. Podaba ramas secas. A veces me llamaba para que viera alguna flor nueva que había florecido, o para que le ayudara a decidir dónde plantar una nueva semilla. Éramos cómplices hasta en el cuidado de nuestro jardincito. Cuando llegaba la hora de dormir, yo hacía una última ronda por la casa. Revisaba que las puertas estuvieran bien cerradas, que el gas estuviera apagado, que las luces estuvieran fuera. Era un ritual de protección, una manera de asegurar que nuestra familia estaba a salvo para otra noche más. Después me acostaba junto a Roberto, escuchaba su respiración tranquila y me dormía con la certeza de que era una mujer bendecida. Pero como ya dije antes, la felicidad muy ruidosa despierta la envidia de los demonios. Y uno de ellos ya estaba entre nosotros, observando cada detalle de nuestra vida, esperando el momento justo para atacar. Y yo no sabía que ese demonio tenía rostro de ángel y nombre de amiga. Mi Roberto, ay, mi Roberto. Fue el amor de mi vida durante 43 años. Tenía 65 en esa época, el cabello gris peinado siempre de lado, arrugas profundas alrededor de los ojos de tanto reír, y unas manos enormes, curtidas de trabajar con fierro y grasa. Era mecánico desde los 15 años. Tenía un taller pequeño pero bien respetado en el barrio, y era conocido por ser honesto en un mundo lleno de listillos. Roberto tenía una costumbre que yo adoraba. Cada mañana, antes de salir al trabajo,
Se ponía pomada en el cabello y se miraba en el espejito del baño, acomodando cada mechón como si fuera a una cita importante. Yo siempre le decía en broma que era el mecánico más elegante de Guadalajara, y él se reía, me daba ese beso en la frente y decía: «Es para que sigas enamorada de mí, mi amor». Cuando llegaba a casa, su ropa traía ese olor mezclado entre aceite de motor y jabón, porque se lavaba las manos 1000 veces al día. Le daba horror ensuciarla con grasa. Se cambiaba en la terraza, dejaba la ropa de trabajo en una batea y solo entonces entraba. Era un hombre sencillo, pero tenía sus cuidados, sus delicadezas. Roberto hablaba poco, pero cuando hablaba, todos lo escuchaban. Tenía una voz grave, pausada, y siempre pensaba bien antes de opinar sobre cualquier cosa. Los hijos lo respetaban muchísimo, no por miedo, sino por amor. Nunca necesitó gritar para hacerse obedecer. Le bastaba una mirada, pero también era cariñoso, juguetón. Los domingos por la mañana siempre me despertaba haciéndome cosquillas en los pies, riéndose como un niño. Mis hijos, mis 3 tesoros. El mayor, José Luis, tenía 38 años. Estaba casado con Marisol y me había dado 2 nietos hermosos, Miguelito y Sofía. José Luis era igualito a su papá en lo serio, trabajador, responsable. Trabajaba en una fábrica de telas, tenía buen sueldo, casa propia. Era un hombre de palabra. Pero también era sensible, ¿sabes? De niño lloraba viendo películas tristes y ya de adulto siempre me llamaba cuando algo le preocupaba. José Luis tenía una forma especial de hablarme. Me decía jefita y siempre terminaba nuestras charlas con: «Cuídese, jefita, que la necesito». Eso me derretía el corazón. Me visitaba todos los miércoles después del trabajo. Se sentaba en la mesa de la cocina, tomaba un café y me contaba sobre su vida. Era mi confidente, mi consejero, mi hijo más cercano. Mi hija de en medio, Carmen, tenía 35 años. Era soltera y trabajaba como maestra en una primaria. Carmen era mi compañera de todas las horas. Vivía en un departamentito en el centro, pero pasaba más tiempo en mi casa que en la suya. Siempre llegaba con los brazos llenos de cuadernos para corregir. Se sentaba en la sala y trabajaba mientras yo preparaba la cena. Carmen tenía un corazón enorme. Adoptó 2 gatos callejeros, llevaba comida a los indigentes de la plaza cercana a la escuela y cada mes apartaba parte de su sueldo para ayudar a una familia necesitada. Siempre me decía: «Mamá, uno solo es feliz cuando hace el bien». Era una mujer hermosa, inteligente, tenía pretendientes, pero nunca se casó porque decía que aún no encontraba a un hombre que mereciera compartir la vida con ella. Carmen tenía una manía graciosa. Hablaba sola cuando estaba concentrada. Cuando corregía exámenes, iba comentando en voz baja cada respuesta. «Ay, Pedrito, esa no es la respuesta». O «Muy bien, Lupita, entendiste todo». Yo la escuchaba a escondidas y me moría de risa. También tenía una forma muy especial de abrazarme, bien fuerte, como si quisiera protegerme de todos los males del mundo. Mi hijo menor, Ricardo, tenía 32 años, estaba casado con Leticia y tenía una hijita, Isabela, que era la luz de mis ojos. Ricardo era distinto a sus hermanos, más inquieto, más hablador, más soñador. Trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos, pero su sueño era tener su propio negocio. Siempre andaba inventando proyectos, ideas locas, que a veces salían bien y a veces no. Ricardo era el payaso de la familia. Llegaba imitando a los clientes de la tienda, contando anécdotas chistosas, haciéndonos reír hasta doler el estómago. Pero también era el más cariñoso. Me llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces, solo para saber si estaba bien. Siempre traía algo cuando venía. Un dulce, una flor, una revista. Me decía: «Una mamá como usted merece un regalito todos los días». Mis nietos eran mi pasión. Miguelito, de 8 años,
Era serio como su papá, pero le encantaba sentarse conmigo a escuchar historias de cuando yo era niña. Sofía, de 6, era una muñeca, siempre con vestidos coloridos y moños en el cabello, y tenía la costumbre de ayudar en la cocina, dejándolo todo más desordenado. Isabela, de apenas 3 años, era pegajosa conmigo. No se despegaba de mi regazo y tenía una forma tan dulce de decir «abuelita» que me derretía el alma. Pero ahora llegamos al personaje principal de esta tragedia, Esperanza Morales, mi amiga desde hace 30 años, la mujer que yo consideraba mi hermana, la víbora que alimenté en mi propio pecho. Esperanza tenía 67 años, era viuda desde hacía 5 y vivía sola en una casa a 3 cuadras de la mía. Era una mujer aún bonita, siempre bien arreglada, con el cabello teñido de castaño, las uñas siempre impecables y una colección de blusas coloridas que le encantaba lucir. Era más vanidosa que yo, gastaba más en belleza, vivía hablando de cremas, tratamientos y cómo mantenerse joven. Esperanza tenía una voz dulce, medio melosa y una manera de hablar que hipnotizaba. Sabía contar historias, dar consejos, consolar a los tristes. Por eso todos la querían. Parecía una persona tan buena, tan servicial, tan amiga. Pero detrás de esa sonrisa se escondía una envidia corrosiva, una maldad calculadora que yo descubrí demasiado tarde. Tenía una costumbre irritante, pero que en su momento me parecía graciosa. Siempre sabía todo lo que pasaba en la colonia antes que nadie. Parecía tener antenas para el chisme. Llegaba a mi casa con las últimas novedades. ¿Quién peleó? ¿Quién enfermó? ¿Quién estaba en apuros? Yo pensaba que solo era curiosa, pero en realidad recolectaba información para usarla contra los demás. Esperanza visitaba mi casa casi todos los días. Siempre llegaba a la hora del cafecito de la tarde, se sentaba en la cocina y hablábamos por horas. Conocía todos los secretos de mi familia, las preocupaciones de Roberto, los problemas de mis hijos, mis alegrías y mis penas. Yo compartía todo con ella, como si fuera mi verdadera hermana. También tenía una forma muy especial de tratar a Roberto. Siempre que él llegaba y ella estaba ahí, se apresuraba a preguntarle por su trabajo. Elogiaba su habilidad. Decía que era uno de los mejores mecánicos de la ciudad. Roberto disfrutaba la atención, sonreía, le contaba sobre los coches que había arreglado. Yo pensaba que era lindo ver cómo se llevaban bien. Con mis hijos, era como una tía postiza. Cuando eran niños, siempre traía dulces, juguetes, regalitos. Ya de grandes, se interesaba por sus vidas, les daba consejos, se mostraba preocupada por sus problemas. Ellos la querían, la respetaban, la veían como parte de la familia. Esperanza era lista, astuta, sabía ganarse la confianza de la gente. Nunca hablaba mal de nadie en voz alta, nunca mostraba celos ni envidia. Al contrario, siempre solidaria, siempre dispuesta a ayudar, siempre con una palabra de aliento. Por eso nadie sospechaba de ella. Pero como ya dije, detrás de esa máscara de bondad, se escondía una mujer capaz de todo, con tal de conseguir lo que quería. Lo que quería era mi vida, mi familia, mi casa, mi marido, mi lugar en el mundo. No soportaba verme feliz, no soportaba que yo tuviera lo que ella no. Durante años me observó, me estudió, planeó. Esperó el momento perfecto para atacar. Y cuando lo hizo, fue certera, fue mortal. Sabía exactamente dónde apretar para que doliera, porque conocía todos mis puntos débiles. Sabía cómo manipular a cada miembro de mi familia, porque los conocía desde hacía décadas. Esperanza no era solo una amiga falsa. Era una depredadora disfrazada de cordero, una víbora que se alimentaba de la confianza que yo le daba. Alimentaba de la confianza que yo depositaba en ella. Y yo, ingenua,
Alimenté a esa víbora durante 30 años, sin saber que algún día me mordería justo donde más dolía. Esa mujer destruyó mi vida con la misma facilidad con la que se pela una naranja. Y lo peor de todo es que lo hizo sonriendo, fingiendo que me ayudaba, fingiendo que se preocupaba por mí. Hasta el día de hoy me pregunto si en algún momento realmente me consideró su amiga, o si desde el principio yo no fui más que un blanco para su maldad. Pero hay algo que sí sé. Lo pagó caro, porque quien siembra maldad cosecha desgracia. Y su desgracia llegó de una forma que ella jamás imaginó. Fue un martes de septiembre. Lo recuerdo como si fuera hoy. El día estaba nublado, con ese viento frío que anuncia la llegada del otoño. Yo estaba en la cocina preparando un caldo de frijol para la cena, cuando llegó Esperanza. Pero esa vez estaba diferente. No tocó la puerta como siempre lo hacía. No gritó mi nombre desde el portón. Simplemente entró, con una actitud extraña, casi furtiva. Cuando se sentó en la mesa de la cocina, me di cuenta de que algo no estaba bien. Esperanza siempre fue una mujer vanidosa, que se cuidaba, que le gustaba estar bien arreglada, pero ese día se veía cansada, con ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la taza de café que le ofrecí. «Socorro», me dijo, y su voz también sonaba diferente, más baja, más vacilante. «Necesito contarte algo, pero no sé cómo». Dejé de mover los frijoles y me giré hacia ella, con esa corazonada horrible que a veces una siente en el pecho. «Habla, mujer, ¿qué pasó?» Se quedó un rato en silencio, mirando la taza, como si estuviera reuniendo valor. Luego levantó la mirada hacia mí y vi algo que nunca le había visto antes. Una mezcla de miedo y... ¿cómo decirlo? Una especie de emoción maliciosa. «Es sobre Roberto», susurró. Mi corazón se aceleró. Roberto había salido a trabajar esa mañana como siempre. Me dio el beso en la frente. Dijo que regresaría a comer. No había nada diferente, nada que pudiera preocuparme. «¿Qué tiene Roberto? ¿Está bien? ¿Pasó algo en el taller?» Esperanza negó con la cabeza lentamente. «No, Socorro, no es eso. Es que anoche, al regresar de casa de mi sobrina, pasé por la calle del taller y lo vi salir. Pero no estaba solo. Se detuvo, como si saboreara el momento. Estaba con una mujer. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Roberto? ¿Mi Roberto? ¿El hombre que dormía a mi lado desde hacía 43 años? ¿El que me besaba la frente cada mañana? ¿El que jamás me había dado motivos para desconfiar? Eso no puede ser cierto, murmuré, apoyándome en el fregadero. Debiste haber visto mal. A lo mejor era una clienta o... Socorro, mi hija, dijo Esperanza levantándose para ponerme la mano en el hombro. Conozco a Roberto desde hace 30 años. Lo reconozco desde lejos. Y no estaban hablando de trabajo. Estaban muy cerca, demasiado cerca. Describió la escena con un nivel de detalle que me puso la piel de gallina. Roberto saliendo del taller después del horario normal. Una mujer rubia, más joven, esperándolo del otro lado de la calle. Se saludaron con un beso en la mejilla que duró más de lo normal. Caminaron juntos por la calle, hablando en voz baja, y ella lo vio cuando Roberto le puso la mano en la cintura. «No quería contártelo», continuó Esperanza. «Pero no podía dormir pensando en eso. Eres mi amiga, mi hermana. No puedo dejar que te engañen así». El resto de la mañana pasó como en un borrón. Esperanza se quedó conmigo, consolándome, trayéndome agua, calmándome cuando empecé a llorar. Me dijo que tal vez no era nada, que quizás tenía una explicación, pero que era mejor estar atenta. «Los hombres a veces hacen esas cosas», suspiró. «No es...
es que son débiles. Cuando Roberto llegó a comer, intenté actuar normal, pero tenía un nudo en la garganta. Observé cada movimiento suyo, cada palabra, cada gesto. Parecía el mismo de siempre, cansado del trabajo, oliendo a grasa, dándome ese beso en la frente. Pero ahora, ese beso que antes me tranquilizaba, me parecía falso. Durante la comida, intenté sacar información. Le pregunté cómo había estado el día, si había clientes nuevos, si había salido tarde. Roberto respondió con normalidad. Dijo que había sido un día común, que reparó algunos coches, que cerró el taller a la hora de siempre. No mencionó a ninguna mujer, ningún encuentro, nada. Pero empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Roberto estaba más cuidadoso con su apariencia últimamente. Me pidió que le comprara un nuevo champú, un jabón más caro. Usaba una loción para después de afeitar que yo no conocía. Decía que quería cuidarse mejor, que ya estaba envejeciendo. Después de comer, cuando volvió al taller, me quedé con la cabeza hirviendo. ¿Y si Esperanza tenía razón? ¿Y si mi esposo me estaba engañando? Después de tantos años juntos, de tanta complicidad, tanta intimidad, ¿sería capaz de mentirme así? Pasé toda la tarde inquieta, sin poder concentrarme en nada. Se me quemó el arroz, olvidé regar las plantas, derramé café en mi blusa. Cuando Esperanza volvió por la tarde, yo todavía seguía alterada. ¿Hablaste con él?, preguntó sentándose como siempre en la mesa de la cocina. ¿Le preguntaste sobre ayer? Le conté que lo había intentado, pero que Roberto no dijo nada. Esperanza sacudió la cabeza con una expresión de quien sabe del tema. El hombre infiel es así, Socorro. Se vuelven expertos en mentir. Pero no te preocupes, la verdad siempre sale a la luz. Me aconsejó estar atenta, observar su comportamiento, buscar señales. No lo enfrentes todavía, dijo. Primero necesitas pruebas, porque si lo acusas sin pruebas, lo va a negar todo y hasta se va a enojar contigo. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé observando a Roberto, tratando de descifrar sus sueños, sus movimientos. ¿Soñaba con otra mujer? ¿Pensaba en ella cuando me abrazaba? ¿Nuestra vida juntos era solo una mentira por conveniencia? Los días siguientes empecé a ver señales por todos lados. Si Roberto tardaba un poco más en volver del trabajo, pensaba que estaba con ella. Si se bañaba más de lo normal, pensaba que se estaba arreglando para verla. Si estaba callado durante la cena, creía que estaba pensando en ella. Esperanza se volvió mi confidente en esta angustia. Pasaba más tiempo en mi casa, me consolaba, me aconsejaba, me ayudaba a interpretar cada gesto sospechoso de Roberto. Decía que era normal sentirme así, que cualquier mujer en mi lugar estaría desesperada. «Tienes que prepararte para lo peor», me dijo una tarde tomándome de la mano. «Después de tantos años casada, descubrir una traición es devastador, pero tú eres fuerte, Socorro. Vas a superarlo». Me aferré a sus palabras como quien se ahoga se aferra a una tabla. Esperanza era mi amiga, mi hermana, la persona que más me conocía en el mundo. Si ella me estaba alertando, era porque le importaba. Si me preparaba para lo peor, era porque quería protegerme. Pero lo que yo no sabía era que esa primera grieta, sembrada en mi corazón, no era una advertencia de amiga. Era el primer movimiento de un plan diabólico que llevaba meses en ejecución. Esperanza no me estaba protegiendo, me estaba destruyendo, lentamente, como quien derrumba una pared ladrillo por ladrillo. Esa mujer rubia que dijo haber visto con Roberto nunca existió. Ese supuesto encuentro sospechoso fuera del taller nunca ocurrió. Aquellos detalles precisos, esa descripción convincente, todo fue mentira.
Una mentira cuidadosamente construida para sembrar la primera semilla de discordia en mi matrimonio. Pero eso solo lo descubrí años después, cuando ya era demasiado tarde. Cuando mi familia ya estaba destruida, cuando mi matrimonio ya se había acabado, cuando mi vida ya estaba hecha pedazos, Esperanza había comenzado su obra de destrucción. Y yo, ingenua, la estaba ayudando a enterrarme con mis propias manos. Ese martes de septiembre no fue solo el día en que se acabó mi paz. Fue el día en que empecé a morir por dentro, gota a gota, mentira tras mentira, sospecha tras sospecha. Y todo eso a manos de la persona en quien más confiaba en el mundo. 3 meses después de aquella primera conversación, un viernes de diciembre que jamás podré olvidar, mi mundo se vino abajo por completo. El cielo estaba pesado, con nubes oscuras que prometían tormenta, y yo estaba en la cocina preparando pozole para la cena, cuando escuché voces alteradas que venían de la sala. Roberto había llegado temprano del trabajo y encontró a Esperanza esperándolo en la terraza. Estaba picando cebolla cuando escuché que alguien decía mi nombre de una forma que me heló la sangre. Roberto estaba alzando la voz, cosa que nunca hacía. Y Esperanza estaba llorando. Solté el cuchillo y corrí a la sala. Y la escena que vi me va a perseguir hasta el día en que me muera. Mi esposo estaba de pie en medio de la sala, con el rostro rojo de rabia, y Esperanza estaba sentada en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, sollozando. Cuando me vieron, los dos se quedaron en silencio, pero el aire estaba tan tenso que se podía cortar con cuchillo. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, y mi voz salió más aguda de lo que quería. Roberto me miró con una expresión que jamás le había visto. No era enojo, no era tristeza, era decepción. Una decepción tan profunda que parecía que estaba viendo a una desconocida. «Pregúntale a tu amiga», dijo señalando a Esperanza. «Pregúntale qué vino a hacer aquí». Esperanza levantó el rostro y vi que sus lágrimas eran reales. De verdad estaba sufriendo. O al menos eso parecía. «Socorro, yo no quería que te enteraras así». «¿Enterarme de qué?», grité, porque de repente todo estaba pasando muy rápido y yo no podía entender nada. «Alguien que me explique qué está pasando». Roberto sacó un papel arrugado del bolsillo y lo aventó sobre la mesa de centro. «Lee esto», dijo con la voz quebrada. «Léelo y explícame cómo es que tu mejor amiga sabía cosas que solo tú podías saber». Tomé el papel con las manos temblorosas. Era una carta escrita a mano, con la letra de Esperanza. Empecé a leer y con cada línea sentía como si una daga me atravesara el pecho. «Querido Roberto», empezaba la carta. «Sé que te parecerá extraño recibir esta carta, pero ya no puedo seguir callando. Como amiga de Socorro desde hace tantos años, me siento en la obligación de alertarte sobre algunas cosas que ella ha estado haciendo a tus espaldas». Mi vista se nubló. Esperanza me estaba acusando de tener relaciones con otros hombres. Decía que me encontraba con diferentes personas por las tardes, que usaba el dinero de la casa para comprar regalos para mis amantes, que hablaba mal de Roberto con las vecinas, que había dicho que ya estaba harta del matrimonio. «Tengo pruebas», continuaba la carta. «Fotos, cartas, testigos. No quería tener que contarte esto, pero mereces saber la verdad. Socorro no es la mujer que tú crees. Te ha estado engañando por meses y toda la vecindad ya lo sabe. No soporto seguir viendo cómo te toman por tonto». Mis piernas no me sostenían. Me senté en el sillón, aún con la carta en las manos, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Eso no podía ser cierto. Eso no podía estar pasando. Esperanza, mi amiga, mi hermana, me estaba acusando de infidelidad. «Esperanza», susurré mirándola.
¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mentir así? Ella se acercó, se arrodilló frente a mí y me tomó las manos. Socorro, yo no quería, pero ya no puedo fingir que no sé. Yo te vi, hija. Te vi con ese hombre de la panadería. Te vi entrando al hotel con él. Te vi comprando lencería nueva en la tienda del centro. Cada palabra era una bofetada. Cada acusación, una puñalada. Yo nunca había engañado a Roberto, jamás. Ni siquiera lo había pensado. Yo era una mujer fiel, dedicada, que amaba a su esposo por encima de todo. ¿Y mi mejor amiga me acusaba de lo peor? ¡Eso es mentira!, grité levantándome. Esperanza, estás mintiendo. Tú sabes que yo jamás haría eso. Pero Roberto me miraba con una expresión de asco. Entonces explícame cómo es que ella sabe que compraste lencería roja la semana pasada. Explícame cómo sabe que le dijiste a doña Carmen que estabas insatisfecha conmigo. Explícame cómo sabe que te has estado viendo con Raúl, el de la panadería. Yo estaba desesperada, porque algunas de esas cosas eran ciertas, pero distorsionadas. Sí, compré lencería roja, pero era para sorprender a Roberto en nuestro aniversario. Sí, hablé con doña Carmen, pero sobre mi preocupación por su salud, no porque estuviera insatisfecha. Sí, hablé con Raúl, pero sobre el pan que le encargaba cada domingo. Roberto, mi amor. Me acerqué a él tratando de tomarle las manos. Tú me conoces desde hace 43 años. Sabes que yo jamás te haría eso. Sabes que te amo más que a mi vida. Pero él se alejó como si yo fuera una enfermedad contagiosa. Pensé que te conocía, dijo con dolor en la voz. Pero ya no sé. Esperanza tiene socorro. Tiene fotos tuyas con otros hombres. Esperanza sacó un sobre de su bolso. Dentro había 3 fotos borrosas, oscuras, que podían ser de cualquier persona. No quería tener que mostrarte esto, sollozó. Pero tú me obligaste. En las fotos, una mujer que podría o no ser yo, aparecía hablando con distintos hombres. Una en el mercado, otra en la plaza, otra frente a una tienda. Las imágenes eran lejanas, desenfocadas, imposibles de identificar con certeza. Esto podría ser cualquiera, protesté. Estas fotos no prueban nada. Pero Roberto ya no me escuchaba. Tomó las fotos, las miró una por una, y luego me vio con una frialdad que me heló la sangre. 43 años, dijo. 43 años tirados a la basura. Esperanza se levantó y se acercó a él. Lo siento, dijo tocándole el brazo. Siento mucho que estés pasando por esto. No lo mereces. Y fue en ese momento cuando lo vi, cuando lo entendí todo, la forma en que Esperanza tocó el brazo de mi esposo, la manera en que lo miró, la manera en que se colocó entre los dos. Eso no era preocupación de amiga. Eso era posesión. Estás enamorada de él, susurré, tan bajo que apenas pude oír mi propia voz. Estás enamorada de Roberto. Esperanza me miró con una expresión que nunca le había visto. Por un segundo, la máscara cayó. Por un segundo, vi la verdad en sus ojos. Envidia, odio, deseo. Todo mezclado en una expresión terrible. Pero enseguida recompuso el rostro. «Socorro, estás delirando», dijo con una sonrisa amarga. «Estás intentando desviar el tema. Estás siendo acusada de traición y en lugar de defenderte, me acusas de estar enamorada de tu marido». Roberto negó con la cabeza, como si ya no pudiera más. «No aguanto esto», dijo. «No aguanto vivir con una mujer que no respeta nuestro matrimonio. Me voy a dormir al taller. Mañana hablamos». Tomó una maleta pequeña y comenzó a guardar ropa. Yo intenté detenerlo. Intenté explicarle.
Intenté que entendiera que todo era una mentira, pero él no quiso escuchar. Hizo la maleta en silencio. Me miró por última vez con esa expresión de decepción y se fue. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé. Literalmente me derrumbé. Caí al suelo de la sala, llorando de una forma que jamás había llorado antes. 43 años de matrimonio destruidos en una sola tarde. 43 años de amor, de complicidad, de vida compartida, tirados a la basura por culpa de mentiras. Esperanza se sentó a mi lado. Me abrazó y empezó a consolarme. «Tranquila, Socorro», susurraba. «Todo va a estar bien. Él va a regresar. Cuando se le pase el coraje se va a dar cuenta de que tú no hiciste nada». Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que Roberto estaba demasiado herido como para perdonar. Sabía que nuestra vida juntos había terminado esa tarde. Y también sabía que la mujer que me consolaba era la misma que había destruido a mi familia. Lo peor de todo era que aún no tenía certeza. Todavía había una parte de mí que quería creer que Esperanza realmente era mi amiga, que había intentado protegerme, que se había visto obligada a revelar aquellas verdades por amor a mí. Pero, en el fondo de mi corazón, algo me gritaba que todo estaba mal. Sabía que había sido víctima de una traición mucho más profunda que cualquier infidelidad. Había sido traicionada por la persona en quien más confiaba en el mundo. Esa noche dormí sola por primera vez en más de 40 años. Y cuando desperté a la mañana siguiente, supe que mi vida había cambiado para siempre. ¿Mi reacción? La caída fue lenta, dolorosa, como ver un castillo desmoronarse ladrillo a ladrillo. Y con cada pedazo que caía, también caía un pedazo de mi alma. Esa noche, después de que Roberto se fue, y Esperanza me consoló antes de marcharse, la casa quedó en un silencio ensordecedor. Un silencio que nunca más me abandonó. Me arrastré hasta la cama, y el lado de Roberto estaba frío, vacío, una cráter que dolía más que cualquier herida física. Me hice bolita, abrazando su almohada, intentando oler el aroma a jabón y aceite de motor que siempre me tranquilizaba. Pero ahora lo único que me venía a la mente era el perfume dulce de Esperanza y la imagen de ella acercándose a mi esposo, tocándole el brazo. Esa imagen, junto con las acusaciones absurdas de la carta, giraban en mi cabeza como un carrusel infernal. Pasé la noche en vela, mirando el techo, mientras cada recuerdo de nuestros 43 años juntos era corroído por la duda, por el veneno de la traición. Ya no podía llorar. Solo sentía un dolor seco, sofocante, que me apretaba el pecho hasta dejarme sin aire. Me sentía sucia, humillada, como si la desnudez de mi alma hubiera sido expuesta ante todo el mundo. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Tan ingenua. ¿Cómo no vi que la persona en quien más confiaba me estaba apuñalando por la espalda? En los días siguientes, mi vida se volvió una mancha gris. No podía comer. El simple olor de la comida me daba náuseas. Mi cocina, que antes era el corazón de la casa, se volvió un lugar de tormento, donde cada olla, cada cuchara, me recordaba las cenas en familia, las risas de Roberto, las galletas para los nietos, las recetas que antes preparaba con tanto cariño, ahora me sabían a nada. Yo solo quería estar en mi cuarto, a oscuras, con los ojos cerrados, huyendo de una realidad que me aplastaba a cada minuto. El sol entraba por la ventana, pero ya no me calentaba. El canto de los pájaros en el patio, que antes era melodía, ahora era ruido molesto. Me sentía como un espectro, vagando por mi propia casa, un fantasma de la mujer feliz que alguna vez fui. La rutina, que antes me daba paz, ahora era una carga insoportable. No podía levantarme a tiempo, no preparaba el desayuno, no regaba mis plantas, mis geranios y mis rosas, que cuidaba con tanto esmero, empezaron a marchitarse.
Sus pétalos caían al suelo como lágrimas secas, y yo, en mi desesperación, ya no podía importarme menos. Mis hijos, pobrecitos, trataban de ayudarme. José Luis venía todos los días después del trabajo. Intentaba hacerme comer. Me sacaba a dar la vuelta a la cuadra. «Jefita, tiene que cuidarse», me decía, y veía la preocupación en sus ojos. Carmen pasaba las noches conmigo, acostada a mi lado en la cama, abrazándome, llorando en silencio. Me traía tés de manzanilla, intentaba hacerme hablar, pero yo no tenía palabras. Ricardo me llamaba varias veces al día, me contaba chistes, intentaba sacarme una sonrisa, pero el dolor era tan profundo que ninguna alegría lograba atravesarlo. Ellos sufrían tanto como yo, quizás más, al ver que su madre, la fortaleza de la familia, se desmoronaba así. Pero su presencia, por más que me doliera admitirlo, también me recordaba a Roberto, me recordaba la familia que habíamos construido y la forma brutal en que todo se había destruido. No podía mirarlos sin sentir que la culpa me carcomía. Culpa por no haberme dado cuenta antes. Culpa por haber permitido que todo eso ocurriera. Culpa por haber elegido a la amiga equivocada. La ausencia de Roberto era una herida abierta que sangraba a cada instante. Extrañaba su olor en la ropa, el sonido de sus pasos en la cocina, su ronquido suave por las noches. Extrañaba verlo en el sillón de la sala, leyendo el periódico, o en el patio, cuidando de las plantas. La casa, antes llena de vida, ahora era un sepulcro silencioso. Me sorprendía a mí misma yendo hasta su taller, solo para ver si su carro estaba ahí, si seguía trabajando, si estaba vivo. Pero nunca tuve el valor de acercarme a la puerta, de preguntar, de humillarme más. Mi orgullo, lo poco que me quedaba, me lo impedía, y cada vez que regresaba sin noticias de él, el peso de la soledad se volvía aún más insoportable. Me sentía abandonada, traicionada por él y por la persona en quien más había confiado en el mundo. Y Esperanza seguía viniendo, con su voz melosa, sus palabras de consuelo. Venía con la excusa de ver cómo estaba. Me traía tés, me abrazaba, decía que todo se iba a resolver. Parecía tan preocupada, tan cariñosa, que por un tiempo me aferré a esa ilusión. Quería creer que estaba de mi lado, que realmente era mi amiga. Necesitaba creer en algo. Pero en el fondo, algo dentro de mí gritaba que había algo muy mal. Sus lágrimas parecían reales, sí, pero sus ojos a veces brillaban con algo extraño, como una satisfacción disfrazada. Hablaba de Roberto, con una intimidad que me incomodaba. Decía que él estaba sufriendo mucho y que ella lo estaba tratando de calmar. Y cada vez que mencionaba su nombre, una punzada de celos, de desconfianza, me atravesaba el alma. Empecé a notar cómo evitaba hablar de las acusaciones de la carta, cómo cambiaba de tema cuando yo intentaba entender las pruebas que tenía. Era como si no quisiera volver a tocar la mentira que había sembrado, por miedo a que se le deshiciera en las manos. La depresión me devoró por completo. Perdí las ganas de vivir, de cuidarme, de hacer cualquier cosa. Mi cuerpo se fue consumiendo, mi cabello se volvió blanco y sin vida, mis arrugas se hicieron más profundas. El espejo me mostraba a una extraña, una anciana acabada, con los ojos sin brillo y el rostro marcado por el dolor. Me preguntaba si algún día volvería a ser la Socorro de antes, la mujer alegre, llena de vida, que amaba a su familia y a su casa. Pero la respuesta siempre era la misma. No, esa Socorro murió el día que se leyó la carta, el día que Roberto cruzó esa puerta. Y yo quedé atrapada en un laberinto de sufrimiento, sin salida, sin luz, sin esperanza. Las noches eran lo peor. No podía dormir. Daba vueltas en la cama, recordando los momentos felices con Roberto.
las risas de mis hijos, el olor a canela en la cocina. Y con cada recuerdo, el dolor de la pérdida se hacía más intenso. Me jalaba hacia un abismo de desesperación. Me sentía ahogando en un mar de lágrimas, sin nadie que pudiera salvarme. Y lo peor, lo más cruel, era saber que quien me había empujado a ese mar era la persona que más amaba y en quien más confiaba. La ironía de la vida era como un cuchillo afilado que me cortaba a cada instante, y yo no sabía cuánto tiempo más podría soportar. La caída fue larga, pero un día, el dolor, de tan insoportable, se transformó en una rabia silenciosa, una chispa de indignación que se encendió en lo más profundo de mi ser. No sé decir con exactitud el día ni la hora, pero recuerdo estar en mi cuarto, meses después de que Roberto se había ido. Estaba sentada en el suelo, entre montones de ropa sucia y platos empolvados, con la luz del sol entrando tímidamente por la ventana, revelando la mugre y el desorden de mi vida. Mis ojos se posaron sobre una cajita de madera sobre la cómoda, esa donde Roberto me regalaba bisutería en mis cumpleaños. Con las manos temblorosas, la abrí. Ahí dentro, entre aretes y collares, había una pequeña foto de nuestra boda. Yo, joven y radiante, con mi vestido blanco sencillo y una sonrisa llena de esperanza. Y a mi lado, Roberto, con esa sonrisa amplia, los ojos llenos de amor. Mirar esa foto fue como recibir una descarga eléctrica. Esa mujer feliz, llena de vida, esa ya no era yo. La mujer del espejo era un fantasma, una sombra. Y de repente, una pregunta me golpeó como un trueno. ¿Por qué estaba permitiendo que Esperanza me quitara todo? ¿Por qué estaba aceptando esta derrota? La Socorro de la foto nunca lo habría permitido. La Socorro que se casó con Roberto, que construyó una familia, que crió a sus hijos con tanto amor, no se rendiría así. Fue como un clic, un grito silencioso de mi alma. La tristeza ya no tenía lugar. En su lugar nació una furia fría, una determinación implacable. Yo no podía seguir así. No podía dejar que la maldad de otra persona me consumiera hasta la muerte. Necesitaba luchar. No por Roberto, que tal vez ya estaba perdido, sino por mí, por la Socorro que algún día fui, y que necesitaba rescatar del abismo. El primer paso fue el más difícil. Me levanté del suelo. El cuerpo me dolía. Los músculos estaban atrofiados por la inactividad. Fui al baño y me miré en el espejo. La imagen fue brutal. Una anciana acabada, con el cabello enredado, los ojos hundidos, la cara hinchada de tanto llorar. Tomé el cepillo y comencé a peinar mis cabellos blancos con fuerza, como si quisiera arrancar todo el dolor que llevaba enredado en ellos. Después me metí a bañar. El agua caliente corrió por mi cuerpo, llevándose no solo la suciedad, sino también un poco de la tristeza que cargaba. Lavé mi cabello, exfolié mi piel. Me cuidé como no lo había hecho en meses. Cuando salí de la regadera, me sentí un poco más ligera, un poco más humana. Me puse ropa limpia, una de esas blusas coloridas que a Esperanza tanto le gustaban, pero que yo no usaba desde hacía mucho. Y me calcé mis sandalias. No era gran cosa, pero era un inicio. Una señal de que la vieja Socorro estaba empezando a regresar. La limpieza de la casa fue el siguiente paso. Comencé por la cocina, el lugar donde siempre latía la vida de mi hogar. Lavé los trastes acumulados, limpié la estufa, organicé las alacenas. Cada movimiento era un acto de resistencia, un desahogo contra el caos que la tristeza había impuesto sobre mi vida. El aroma a canela y vainilla, que antes llenaba la cocina, ya no estaba. Pero comencé a oler el aroma a limpieza, a renacimiento. Barrí el patio, regué mis plantas, corté las hojas secas de mis geranios y mis rosas.
Era como si estuviera regando mi propia alma, podando lo que me hacía daño, para que algo nuevo pudiera florecer. El cansancio era inmenso, pero con cada rincón de la casa que limpiaba, una sensación de poder, de control, me invadía. Esa casa era mía, era mi refugio, y no permitiría que la maldad de otra persona la convirtiera en un cementerio. Mis hijos notaron el cambio. Un día Carmen llegó y me encontró en la cocina, cantando bajito mientras preparaba un caldito de frijol. Me abrazó con fuerza, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, regresó», me dijo, y su voz estaba llena de una alegría que no escuchaba desde hacía mucho. José Luis me trajo un ramo de flores y Ricardo un dulce de guayaba, mi favorito. Estaban felices de volver a verme, de ver a su madre luchando, levantándose. Y el amor de ellos me dio aún más fuerza para seguir. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero no estaba sola. Tenía a mis hijos, a mis nietos, y el amor de ellos era un escudo contra la oscuridad que había intentado tragarme. Pero el punto de quiebre interior no fue solo físico, fue sobre enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Empecé a revivir cada conversación con esperanza, cada consejo, cada preocupación suya, y con la mente más clara, comencé a ver los patrones, las manipulaciones, las semillas de discordia que había sembrado. Cada vez que me decía que tuviera cuidado, o que los hombres a veces hacen esas cosas, o que la verdad siempre sale a la luz, ahora veía la malicia detrás de sus palabras. Esa mujer rubia que dijo haber visto con Roberto nunca existió. Ese encuentro sospechoso fuera del taller jamás ocurrió. Esas fotos borrosas podrían ser de cualquier persona. Ella había construido una telaraña de mentiras tan bien tejida que me atrapó sin que me diera cuenta. La rabia volvió a invadirme, pero esta vez era una rabia enfocada, dirigida. Ya no era la rabia de la víctima, era la rabia de la guerrera. Ya no era la anciana ingenua que creía en la bondad de todo el mundo. Era una mujer de 82 años que había sido traicionada y humillada, pero que no se dejaría vencer. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Cómo sabía ella sobre la lencería roja? ¿Cómo sabía que yo había hablado con doña Carmen sobre la salud de Roberto? ¿Cómo sabía lo del Raúl de la panadería? Y entonces, con un golpe seco en el corazón, entendí. Yo se lo había contado. Yo le había confiado mis secretos más íntimos, los detalles de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio. Le abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, y ella usó cada palabra, cada gesto, en mi contra. Fue entonces que comprendí la advertencia de mi abuela. Socorro, mi hija, ten cuidado con las personas que conocen todos tus secretos, porque son las únicas que saben exactamente dónde apretar para hacerte doler. Esa frase que nunca había entendido del todo, ahora tenía un significado terrible. Esperanza sabía dónde apretar. Conocía las manías de mi marido, los miedos de mis hijos, mis sueños más profundos. Me estudió, me observó, planeó cada paso. ¿Y el motivo? Envidia. Pura y simple envidia. No soportaba ver que yo era feliz, que mi matrimonio funcionaba, que mis hijos me respetaban. Quería tener lo que yo tenía. Y si no podía tenerlo, entonces iba a destruirlo. Esa revelación me rompió nuevamente, pero de una manera distinta. No era el dolor de la pérdida, era el dolor de la desilusión. El dolor de saber que la persona que yo consideraba mi hermana, mi alma gemela, en realidad era un monstruo disfrazado. Pero de esa ruptura nació la fuerza. Aceptar la verdad, por más cruel que fuera, me liberó. Ya no era una víctima ciega. Era una sobreviviente, y no permitiría que su maldad siguiera destruyéndome. No sabía qué me esperaba en el futuro,
ni si algún día lograría reconstruir a mi familia. Pero sabía que no iba a morir por dentro, que no me iba a ahogar en la amargura. Había encontrado mi punto de ruptura interior, y ese punto me estaba empujando hacia adelante. Todavía tenía una historia que contar, una lección que aprender y una vida por vivir. Y nadie, ni siquiera esperanza, me quitaría eso. Esa fue mi decisión. Esa fue mi promesa para mí misma. Y esa fue mi resurrección. Hoy, a los 82 años, con la piel marcada por el tiempo y el corazón remendado con cicatrices, miro hacia atrás y veo a la Socorro de antes. A la Socorro ingenua, a la Socorro que creía en la bondad intrínseca de las personas. Esa mujer se fue, arrastrada por la corriente de la traición y el dolor. Pero en su lugar nació una Socorro más fuerte, más sabia y, paradójicamente, aún capaz de amar, pero con los ojos bien abiertos a las sombras que se esconden detrás de las sonrisas. La vida, hija mía, es una escuela cruel, y las lecciones más valiosas son las que nos cuestan más caro. Perdí a mi marido, perdí a mis hijos, perdí mi paz. Pero aprendí una lección que tuvo un precio muy alto. No todos los que te sonríen desean tu bien. Algunos sonríen precisamente porque están planeando tu destrucción. Esa es la primera y más amarga lección que grabé a fuego en mi alma. La envidia puede ser más mortal que el odio declarado. El odio te avisa, te muestra la cara. La envidia se disfraza de admiración, de amistad, de cariño. Se alimenta de tu felicidad, crece con tus alegrías, y cuando menos lo esperas, te apuñala donde más duele. Esperanza, mi amiga, no era solo una falsa amiga. Era una depredadora disfrazada de cordero. Una víbora que se alimentaba de la confianza que yo depositaba en ella. Durante 30 años alimenté a esa víbora en mi propio pecho, sin saber que un día me iba a picar donde más dolía. Y lo peor de todo es que lo hizo sonriendo, fingiendo que me ayudaba, fingiendo que le importaba. La segunda lección, igual de dolorosa, es sobre la importancia de escuchar tu intuición. ¿Cuántas veces mi instinto gritó que algo estaba mal? ¿Cuántas veces ignoré esa pequeña voz dentro de mí que me decía desconfiar, cuestionar? Siempre encontraba una excusa, siempre intentaba entender, siempre daba otra oportunidad, porque no queremos creer que alguien a quien amamos pueda ser capaz de tanto daño. Pero hoy, sé que cuando el instinto grita que algo anda mal, hay que escucharlo. No estamos locas, no somos paranoicas. Nuestro cuerpo, nuestra alma, envían señales. Ignorarlas puede costarnos la paz, la familia, la vida. Fui víctima de la maldad, no culpable de mi propia desgracia. Pero esa certeza tardó mucho en llegar. Años de terapia, lágrimas, noches sin dormir. Hasta que un día entendí que no hice nada malo, que solo fui humana, que amé, confié, creí. Y eso es hermoso, aunque duela. La tercera lección es sobre el perdón, no para el otro, sino para una misma. Durante años me culpé. Me preguntaba cómo no me di cuenta, cómo fui tan ciega, tan ingenua. La culpa me consumía por dentro, me impedía avanzar. Pero un día comprendí que la capacidad de amar y confiar es un don, no una debilidad. No soy culpable de la maldad de Esperanza. Soy responsable de mi sanación, de mi reconstrucción. Perdonarme por mi ingenuidad fue un paso esencial para mi liberación. Hay que despojarse de la culpa, quitarse ese peso de los hombros para poder respirar de nuevo. Y así volvió la ligereza. No la ligereza de la inocencia perdida, sino la ligereza de la aceptación y la resiliencia. Hoy ya no vivo en la sombra de aquella tragedia. Sí, duele aún. La herida sangra desde hace más de 15 años. Y la nostalgia por la mujer que fui antes de descubrir que el mundo podía ser tan cruel
aún me hace llorar. La inocencia que perdí, la familia que tuve y que nunca pude reconstruir, son pérdidas que llevaré siempre conmigo. Pero también estoy aquí por esperanza. Esperanza de que mi historia sirva de alerta a otras mujeres, que puedan aprender de mi dolor y no pasar por lo que yo pasé, que sean más listas, más atentas, más desconfiadas cuando sea necesario. Porque la verdad es que hay personas en el mundo capaces de cualquier cosa para conseguir lo que quieren, y a veces esas personas están muy cerca de nosotros, sonriendo, abrazando, diciendo que nos aman. Pero por dentro, cuentan los días para destruirnos. Me niego a ser solo una víctima. Soy Socorro Jiménez y tengo 82 años. Esta es mi historia, y la cuento no por lástima, sino para que otras mujeres sepan que no están solas, que no están locas, que el dolor de la traición es real, pero la sanación también es posible. La vida, hija mía, quita, arrebata, hiere. Pero lo que amamos de verdad nunca muere. Queda grabado en el alma y la fuerza para comenzar de nuevo, aún a los 82 años, se puede encontrar en las cenizas de lo que un día fue destruido. Yo sembré amor y coseché dolor, pero de ese dolor nació la sabiduría, y quien siembra maldad cosecha desgracia. La desgracia de ella llegó de una forma que nunca imaginó. Y esta es mi venganza. Mi paz, la paz que ella intentó robarme y que yo, al final, logré recuperar. El lobo puede disfrazarse de cordero tanto tiempo que hasta se olvida que es lobo. Pero la verdad, hija mía, siempre encuentra la manera de rebelarse. Y cuando se rebela, es liberadora, aunque cueste caro.